Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos. En estas sesiones, estas tres que vienen, vamos a tratar una de las primeras aplicaciones de las leyes de Newton, que justamente es el equilibrio. Bueno, como ya lo habíamos visto en las clases, esta condición de equilibrio se refiere precisamente a que un objeto se encuentre en reposo con respecto a un sistema de referencia inercial, o bien puede estar moviéndose, pero este movimiento puede ser, bueno, más bien es únicamente con velocidad constante. Ahora, dentro de las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, en las diapositivas que les mandé, es precisamente el de reposo, el de estado de reposo. Y lo que nos ponían era, por ejemplo, que teníamos aquí un motor, por ejemplo. Bueno, yo aquí lo dibujé como una caja porque pues es como una manera muy simplista de representarlo. Y bueno, este motor está sostenido a través de unas cadenas, que son estas que estoy poniendo aquí, una vertical, una horizontal y una inclinada. Y bueno, estas cadenas están, digamos, como unidas a través de un anillo metálico, ¿no? Aquí una de las condiciones del ejercicio es que este anillo metálico vamos a considerar que su masa es despreciable con respecto a la masa del motor, ¿no? Algo similar con las masas de cada una de las cadenas que están interviniendo, ¿sí? Entonces, en este caso, suponemos que el peso principal lo aporta el peso del motor, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso hay que tener en cuenta de las cosas que habíamos visto en clase, una situación, ¿no? La primera es la condición de equilibrio, que efectivamente pues está en reposo, no se está moviendo respecto a un sistema fijo en tierra. Y la otra es definir cuál es el objeto de estudio en términos de la primera ley de Newton, ¿sí? Bueno, uno de ellos, el más importante, es el motor, ¿no? Que tiene un peso W. De hecho, aquí voy a poner aquí de una vez eh, el vector de peso del motor. Y bueno, pero aquí en este caso en el ejercicio lo que nos preguntan son justamente los valores de las tensiones en cada una de las cadenas, ¿sí? Que están soportando a este motor. Entonces, bueno, si lo vemos desde esta perspectiva, pues una de las primeras cosas que teníamos que analizar era el número total de ecuaciones que tenemos y el número de incógnitas también que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, si solamente analizara al motor como el objeto de estudio, pues solamente tendría una ecuación, que sería la de equilibrio en Y, pero lo que tendría serían tres incógnitas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno pudiera pensar es que entonces eso no lo puedo resolver, ¿sí? Tendría una infinidad de soluciones. Entonces, para ello lo que requerimos es de otra ecuación, ¿no? Y bueno, esa otra ecuación la vamos a obtener analizando el estado de equilibrio, pero del anillo, ¿sí? El anillo en este caso, pues consideramos que su masa es despreciable y en este caso, pues analizaríamos las fuerzas que están actuando sobre el anillo, ¿no? Que en este caso serían la fuerza de tensión, la T1, la fuerza de tensión horizontal y la inclinada. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Para poder resolver este ejercicio. Bueno, entonces una vez que hemos identificado cuál es el tema de este ejercicio, que hemos identificado las incógnitas, bueno, procedemos a hacer los diagramas de cuerpo libre donde incluyamos cada una de las fuerzas que están actuando en los objetos de interés. Uno de ellos, ya habíamos visto, es el motor. Una de las fuerzas que actúan justamente es el peso y la otra es la tensión que actúa sobre este objeto. Recuerden que habíamos visto que lo que hacen las fuerzas de tensión es precisamente jalar, ¿no? al objeto, impedir, ¿no? De alguna manera que caiga en caída libre. Por eso, y yo les había recomendado esto, ¿no? Que ustedes se fijaran siempre que los vectores asociados a las fuerzas de tensión que están actuando sobre un objeto, estas fuerzas siempre van a actuar, pero alejándose del objeto, ¿no? A lo largo de la cuerda o la cadena que esté presente. Por eso es que aquí estoy poniendo la fuerza de tensión verticalmente hacia arriba. Y como estamos en un estado de equilibrio, bueno, cuando aplique
La primera ley de Newton, que se refiere a este equilibrio, tendría que las fuerzas en Y están equilibradas. Por lo tanto, recuerdo que incluyo tensiones que apuntan hacia arriba serían positivas, peso que apunta hacia abajo sería negativo, entonces tendría T1 menos el peso del motor sería igual a 0, de donde lo que tenemos es que T1 resulta ser igual al peso del motor. Eso quiere decir que estas dos fuerzas justamente están equilibradas. Nada más no lo confundan con los pares acción y reacción que ya habíamos visto en la clase de tercera ley de Newton. Entonces de aquí ya tenemos, digamos, como un resultado, ¿no? Resulta ser que esta tensión, la de la cuerda vertical, esa es igual numéricamente al peso. Ahora, por otro lado, voy a sacar otro par de ecuaciones, pero como lo habíamos visto, analizando al anillo, que el anillo en este caso tiene una masa despreciable. Mucho cuidado porque si el objeto tuviera masa, entonces en este diagrama de cuerpo libre, que es el del anillo, tendríamos que incluir justamente el peso del anillo, ¿no? Que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre este objeto, ¿no? Sobre el anillo. Entonces aquí solo hay que tener cuidado que en los enunciados de los ejercicios siempre sea muy enfático de quién tiene masa y quién tiene masa despreciable. Ahora, en este caso, bueno, lo que vamos a hacer es poner a las fuerzas, que sería T1, que sería en esta vertical, y como ahora el anillo está aquí arriba, ese es el objeto de estudio, entonces lo que tendríamos es que la fuerza de tensión que está actuando sobre este anillo tendría que ser verticalmente hacia abajo, recordando que estas fuerzas de tensión siempre apuntan alejándose del objeto. Otra de las fuerzas sería la fuerza de tensión T2 y otra la fuerza de tensión T3, que está formando un ángulo de 60 grados con el techo. Ahora, en este caso, debemos de recurrir a una herramienta que en geometría, a lo mejor en la vocacional o en la preparatoria vieron, que era lo de los ángulos alternos internos. Es decir, que si tengo dos rectas paralelas y las corto por una diagonal, este ángulo de aquí será exactamente igual a este de acá. Por eso se llaman alternos internos. Están alternados, pero están al interior de las rectas paralelas. Entonces, en este caso, si yo pongo, por ejemplo, que el ángulo de arriba sea de 60 grados, entonces este ángulo corresponderá con este ángulo de acá que forma esta recta paralela con esta, ¿no? Entonces, haciendo una analogía, por ejemplo, de esta recta horizontal con una horizontal que esté aquí, bueno, pues entonces este ángulo de acá sería para nosotros el de 60 grados, que es el que estoy poniendo en este caso aquí. Me parece que aquí omití una cosa, poner los sistemas de ejes. No le puse nombre, aquí sería este eje X y este sería eje Y. ¿Sí? Y bueno, aquí en este caso observamos que tengo a una fuerza de tensión T3 en uno de los cuadrantes. Al estar en ese cuadrante, pues evidentemente lo que voy a tener que hacer es la descomposición en sus componentes X y Y de esta fuerza de tensión, echando mano de las propiedades trigonométricas. ¿Sí? Por ejemplo, esta que estamos poniendo aquí en verde, esta es la que le llamo T3Y. ¿Sí? Entonces, si me fijo en un triángulo rectángulo, este de aquí sería un cateto opuesto y hay que recordar que al cateto opuesto le corresponde la función seno, ¿no? De tal manera que T3Y sería la hipotenusa, pero la hipotenusa es la magnitud de la fuerza T3 por el seno de 60 grados. Y para T3X, que sería esta componente, que es la horizontal paralela al eje de las X, en este caso corresponde con la función coseno. Entonces, en este caso, esta valdría T3 por coseno de 60. Y bueno, pues ahora vamos a aplicar por separado las condiciones de equilibrio tanto para X como para Y. Y entonces en X tendría, bueno, que para la derecha está actuando T3X, menos la fuerza que actúa hacia la izquierda, que sería T2, y como están en equilibrio, esa resta me daría 0. Entonces aquí sustituyo quién es el T3X, que es T3 coseno de 60, que lo estoy poniendo aquí, y esta fuerza T2 la paso para acá. De tal manera que T2 me va a quedar en términos de T3 y de coseno de 60. Coseno de 60 ya es algo que podemos calcular. Bueno, entonces hasta aquí me quedaría. Ahorita voy a continuar con esta parte que está acá. Primero voy a analizar esta. De la parte de las fuerzas en Y, lo que tendríamos sería algo similar. Por ejemplo, tendría las fuerzas en Y, sería T3Y, que apunta hacia arriba, menos la tensión T1 que apunta hacia abajo.
Entonces, igual hacemos la sustitución de cuánto vale T3Y, que sería T3 por seno de 60, que es lo que teníamos acá, y este T1 lo pasamos del otro lado. Entonces, recordamos que ya habíamos obtenido el valor para T1, ¿no? T1 correspondía numéricamente con el peso del motor, ¿sí? Son fuerzas equilibrantes. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza T3 tendría que ser T1 entre seno de 60. Cuando ustedes hacen los cálculos de seno de 60 les daría raíz de 3 sobre 2 y bueno, finalmente lo que tendrían que hacer sería aplicar el recíproco de 1 entre raíz de 3 sobre 2 y de ahí nos va a quedar que la fuerza de tensión T3 es 2 entre raíz de 3 por el peso del motor, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos este valor T3, también puedo conocer, con base en esta ecuación que obtuvimos aquí, podemos obtener el valor de T2, ¿sí? En magnitud. Entonces lo que hacemos es sustituir este T3 acá como 2 entre raíz de 3 por el peso del motor y multiplicamos por el valor de coseno de 60 que si lo sacan en su calculadora les va a dar un medio. De aquí simplificamos, ¿no? Un 2 que multiplica con un 2 que divide se cancelan y entonces lo que tendríamos es que la tensión T2 de esta cuerda, que sería la tensión horizontal, esa valdría 1 entre raíz de 3 por el peso del motor. Entonces, pues vamos a ver que en este caso la tensión T1, pues esa digamos que es la que tiene la mayor magnitud porque su valor es completamente el peso del motor. Si quisiéramos ver más o menos cuánto vale esta, por ejemplo la T3, a ver si hacemos por ejemplo un cálculo más o menos para saber en proporción a cuánto corresponde, pondremos 2 entre raíz de 3. Esta me quedaría de 1.15 veces el peso del motor, ¿no? Entonces, pues fíjense ustedes que entonces quien se lleva quizá la mayor cantidad de fuerza en términos del peso del motor sería T3. Y bueno, finalmente, a ver, por ejemplo, esta que sería 1 entre raíz de 3. A ver, vamos a ver esta cuánto vale. Esta vale .577, ¿no? Entonces esta está cargando .577 veces el peso del motor, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya concluimos el ejercicio. ¿Cómo saben cuando ya terminaron? Bueno, pues cuando ya respondimos a la pregunta que nos hacían en el ejercicio. En este caso nos pedían encontrar el peso, cada una de las fuerzas en términos del peso del motor. Entonces aquí estamos encontrando ya las tres tensiones, T1, T2 y T3.